Buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto saludarlos en esta noche de estudio. Estudio Biblia en mano. Por lo que desde ya bendecimos a los que se conectan a la señal, los que están ahí pendientes de estudiar la palabra del Señor. Qué gusto poderlos saludar y bendecir. Ya aquí estamos viendo algunos que se van conectando, también me van saludando para que podamos aquí bendecirlos, mi querida hermana Ani, mi hermana Claudia Rivera, Lucky de Broy, Marilena Minera, Chatía Donis, Lucky de Broy nuevamente, pues qué gusto de saludarlos y qué bueno que estamos listos, ¿verdad? Para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y que podamos hoy seguir con este interesante evangelio de Marcos. Claudia Rivera, bienvenida y bendecida sea esta noche. Pues hoy vamos a estudiar y vamos a iniciar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, para que hoy estemos listos, preparados y espero que estén motivados también como lo estoy yo para poder meditar y estudiar de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Por favor, les pido que día de Biblia en mano, ¿verdad? Que tengamos Biblia, cuaderno o su tablet o su computadora para poder escribir y poder anotar todo lo que tengamos que saber hoy de la enseñanza que vamos a tener en esta noche. Por lo que espero, Alice Ovalle, bienvenida, qué bueno que ya estás por acá. Que me pongan ahí o que me hagan saber si ya están listos para el estudio, si tienen todos sus elementos y sobre todo si tienen su Biblia en mano para poder iniciar hoy a estudiar la palabra del Señor. Me lo indican, por favor, para que podamos iniciar hoy el estudio que nos toca del capítulo 2 de Marcos. Eric Alvío, muy buenas noches, qué gusto de poderlo saludar, lo bendecimos, un gran abrazo hasta allá, hasta Quetzaltenango, y qué gusto de poderlo saludar. Liz Cortés, también qué bueno saludarla, mi hermana, y qué gusto que está aquí con nosotros. Ya tía Doni ya nos está poniendo que ok, está lista, ¿verdad? Pues qué bueno, vamos hoy entonces, Lucky de Broy, lista. Así me gustan, ¿verdad? Listos para que iniciemos hoy el estudio de Marcos. Bueno, entonces, vamos, solo para darle la referencia del capítulo 1, nos quedamos donde Jesús sana al que tenía lepra, a un hombre que tenía lepra y le encarga grandemente que no lo diga a todos. Y cuando desobedeciendo la instrucción de Jesús va a la gran noticia, todo el mundo lo quería a Jesús para él y nos dice que él ya no podía entrar a las ciudades abiertamente porque eran multitudes las que se aglomeraban y no lo dejaban ni siquiera pues enseñar. Pero pasa un poquito el tiempo y ahí vamos a iniciar con el capítulo 2. Solo quería dejar esto como el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, capítulo 2 y versículo 1 del Evangelio de Marcos. Dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez a Cafarnaúm, después de algunos días, y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, y a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nos detenemos ahí un momento. Abuelita Luna, qué bendición poderla saludar. Mi hermana, mi querida pastora Patti de Orellana, le bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Elizabeth, qué bendición poderte saludar. Elda Hidalgo, también qué gusto de saludarlos. Entonces vamos a empezar estudiando ya el capítulo 2, versículo 1, y nos dice que entró Jesús otra vez en Cafarnaúm. Ya hemos dicho que Cafarnaúm se convirtió en su lugar, en su sede ministerial, podríamos decir, de donde salía a visitar todas las ciudades que estaban cercanas al mar de Galilea, y ahí predicaba, pero el lugar principal
donde Jesús estableció su sede era Cafarnaúm. Y entonces, después de haber visitado las ciudades que estaban alrededor, dice que entró otra vez a Cafarnaúm, o sea, regresó a Cafarnaúm después de algunos días, o sea, que había estado en una visita ministerial, podríamos decir, en una visita evangelística a todos los lugares alrededor de Cafarnaúm, que eran las ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea. Pero dice que se oyó que estaba en casa. Y miren, interesante, porque a veces no lo hemos visto de esa manera o no nos hemos percatado de estos detalles. Jesús tenía un lugar, una casa donde habitaba cuando estaba en Cafarnaúm. Era un lugar donde le conocían que ahí vivía o ahí residía en el tiempo donde estaba en Cafarnaúm. Era una residencia donde él podía descansar cuando venía de sus viajes de predicar el evangelio. Algunos han dicho que era probable que, como se vio en el capítulo anterior, que Pedro vivía en Cafarnaúm y ahí estaba su suegra y obviamente su esposa. Pues que una de las probabilidades era que Jesús se hubiera establecido temporalmente en la casa de Pedro. Pero el asunto en sí era que Jesús tenía un lugar donde residir cuando llegaba a Cafarnaúm. Es el versículo 1. Y esto nos lo dice también Mateo capítulo 4 y versículo 13. Yo siempre doy algunos versículos de referencia para que veamos que no solamente hablamos lo que está aquí, sino que hay suficiente apoyo bíblico para lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 4 y versículo 13 nos dice la palabra de Dios. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Entonces nos habla que cuando después de haber sido echado, podríamos decir, se recuerdan de Nazaret, que era el lugar donde él había crecido, él dice aquí en Mateo que él habitó en Cafarnaúm. Habitar ya significa tener algo más permanente. O sea, su centro de accionar fue Cafarnaúm. Versículo 2. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. La palabra que predicaba, dice aquí, eran las buenas nuevas del evangelio, la salvación de la que es por gracia, por medio de la fe, para perdón de pecados. Jesús había venido a esta tierra con la misión del Padre, de ser el autor de la salvación de la humanidad, empezando por Israel. Y dice aquí que muchos se juntaron de tal manera que ya no cabían ni aún en la puerta. O sea, fue un acontecimiento cuando Jesús regresó a Cafarnaúm. Obviamente, se había estado escuchando los milagros, las maravillas que Jesús estaba haciendo. Ya lo había hecho anteriormente en Cafarnaúm y ahora lo estaba haciendo alrededor de todas las ciudades y su fama había crecido en gran manera. Y por eso cuando él regresó eran multitudes las que se acercaron a la casa donde él habitaba. Seguramente entraron porque aquí dice que llegaron a la casa y ya no cabían ni aún en la puerta, o sea que habían llenado la casa. Ya las casas de ese tiempo pues no eran tan grandes y estaba llena la casa y estaban hasta aún en la puerta, escuchando la palabra que salía de la boca de Jesús. Se recuerdan que aquí mismo vimos que él enseñaba de una manera como no lo hacían aquellos que estaban acostumbrados como para explicar la palabra de Dios, que era una palabra magistral, podríamos decir, pero sin autoridad porque no vivía en la palabra. Pero Jesús era diferente, él era la misma palabra, era el verbo de Dios, la palabra de Dios manifestada en la humanidad. No ha habido ningún otro predicador que haya sido tan, y no digamos excelente en cuanto a su oratoria, con la autoridad y el poder como lo hablaba Jesucristo.
Y entonces dice el versículo 3. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y entonces lo trajeron, dice, trajeron a un paralítico. Un paralítico es alguien que no se puede mover. Era alguien que tenía una enfermedad seguramente muy grave. Tal vez era, como dicen ahora, cuadrapléjico, ¿verdad? No tenía ningún movimiento y estaba acostado, no podía moverse. Era una persona que tenía un problema enorme y grave. Pero dice que el versículo que vinieron a él unos trayendo a este enfermo. Él no lo podía hacer por sí mismo. Y esto es un pasaje que a mí me impacta mucho. Por eso le puse al estudio los verdaderos amigos. Porque este hombre, aunque quisiera, no podía acercarse a Jesús. Aunque quisiera, no tenía ya los recursos físicos, había sido vencido de tal manera por una enfermedad que lo tenía totalmente inmovilizado. Pero habían algunos que lo amaban, algunos que lo apreciaban de tal manera de saltar todos los obstáculos con tal de encontrar para él una salida. Qué hermoso cuando hay alguien que se preocupa por ti y por mí de tal manera que no le importa pasar obstáculos con tal de levantarnos. Los hermanos en Cristo estamos llamados a tener ese tipo de amor por los demás, ese tipo de amor que no le importan los obstáculos con tal de llevar a una persona a la salvación, a la sanidad. Y tenemos que tener ese tipo de corazón que tuvieron estas personas que llevaban al paralítico. Y dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El lugar estaba lleno. Probablemente, como les digo, si era una de las casas usuales de la época y del ambiente de ahí. Las casas normalmente en esa época, el techo era una terraza, como nosotros le conocemos ahora. Una terraza que era hecha con vigas de madera, no era un techo de paja, como muchos tienen la idea. Normalmente los techos ahí eran unas vigas de madera o palos de madera, ¿verdad? Encima le ponían unas tablas y encima de las tablas le ponían barro para hacer una especie de lo que nosotros conocemos ahora como una losa, solo que obviamente no era concreto. ¿Y por qué hacían esto? Primero porque era mucho más fresco por el clima tan caluroso que hay en esos lugares del Medio Oriente, pero también lo usaban y generalmente había una escalera para subir a la terraza. Y era cuando eran las noches muy calurosas, la gente subía a dormir a las terrazas. Y entonces, esta gente que llevaba al paralítico, estos amigos del paralítico, como no pudieron acercarse a Jesús, subieron a la terraza, seguramente por alguna escalera de algún tipo, pero tuvieron obstáculos, pero los obstáculos no los detuvieron. Su amigo no podía, pero ellos sí podían por él. Nosotros somos llamados muchas veces a ir un paso más allá por las personas. Yo me recuerdo que cuando acababa de venir a los pies de Cristo, lo acababa de conocer, era un jovencito. Y empecé desde que conocí al Señor, me acerqué, empecé a ir me acerqué al grupo de jóvenes e iba a una célula de jóvenes, empecé a servir en el grupo de jóvenes. Y me recuerdo que, bueno, mi papá me había proporcionado un carro viejito y en esa época, obviamente, estudiante, trabajaba, pero lo que ganara muy poco,
pero lo que ganaba lo ponía en la gasolina y yo iba a traer a hermanos que vivían lejos, que no podían llegar, los pasaba a buscar y cuando terminábamos los iba a dejar hasta sus casas, no importaba que regresara tan tarde o que ya casi no tuviera gasolina, yo iba con el deseo de ayudar y mostrarles a Cristo a las demás personas. Tenemos que tener ese entusiasmo por los demás, ese amor por los demás, como lo tuvieron estos amigos. Y miren el trabajo, porque cuando me puse a investigar cómo eran las construcciones de ese lugar, que si fue una de las casas, porque no lo dice claramente aquí, pero si fue este tipo de vivienda que tenía prácticamente una pequeña capa de arcilla y después estaba la tabla, pues llevó trabajo tener que romper la arcilla, hacerla a un lado, separar las tablas para poder bajar a donde estaba Jesús con su amigo. Y dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, miren qué interesante, no vio la fe del paralítico, Jesús vio la fe de los amigos. Vamos a ver algo que es algo que no falta en las cosas extraordinarias, en los milagros que se llevan a cabo en los evangelios. Y una cosa que nunca falta es la fe, el creer. Pero la fe, en este caso, no era necesariamente de la persona. Generalmente era de la fe de la persona que recibía el milagro. Pero acá vemos algo diferente. Acá Jesús no ve la fe del paralítico. Aquí Jesús ve la fe de los amigos del paralítico. Aquellos que habían creído, porque escucharon, porque dieron testimonios del Cristo que venía a sanar. Y ellos creyeron y por esa fe llevaron a su amigo. Y Jesús vio la fe de ellos. Y cuando lo bajan y lo desmontan del techo. Miren, esto ha sido algo fuera de lo común totalmente. ¿Se imaginan Jesús predicando bajo la terraza y de repente empiezan a oír ruidos y empiezan a ver que se empieza a mover todos? Me imagino que la gente abajo gritando un poco al ver que caía a tierra de arriba y haciéndose a un lado, y cuando abren el agujero y empiezan a bajar, que seguramente lo bajaron con cuerdas, la amarraron a la camilla, unas cuerdas y lo bajaron. Era impresionante ver bajar una camilla ahí en medio. Y dice que cuando vio la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tremendo, porque este versículo es tan impactante. Porque el esfuerzo persistente, porque no fue un esfuerzo pequeño, el esfuerzo persistente de los amigos fue la evidencia visible de la fe que tenían en Cristo para sanar. Porque no fue una fe de un momento, fue una fe que les llevó tiempo, les llevó esfuerzo, hubo obstáculos, pero ellos creyeron. Y en ese tiempo, como en la Biblia, algunos de los pecados eran considerados que eran resultado directo de un pecado. Y la Biblia lo enseña. Hay pecado, hay enfermedades que son consecuencia del pecado. ¿Sí? Sí, es cierto. No todas. Tenemos que hacer la salvedad. No todas las enfermedades son consecuencias de pecado. No, hay otras causas. Hay causas de consecuencias de malos manejos de los hábitos alimenticios, por decir algo, o un mal manejo de tus hábitos de vida. Claro. No necesariamente un pecado espiritual o algunas otras situaciones, pero hay algunos que sí son relacionados directamente al pecado. Y Jesús mira al paralítico bajar. Obviamente su condición física era terrible,
Pero Jesús vio más allá de la simple enfermedad física. Él vio aquello que realmente lo tenía atado. Aquello que verdaderamente lo podía llevar a una condenación eterna, que era el pecado. Y entonces dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto fue algo que realmente quebrantó toda la teología que se tenía en ese momento. Porque aunque ya lo había predicho, lo había profetizado la palabra de Dios, que vendría el tiempo del perdón, cuando Dios iba a tener misericordia de las personas e iba a sepultar la iniquidad y la iba a arrancar del corazón de las personas. No podían creer que era ese tiempo, que el tiempo del advenimiento del Mesías había llegado. Salmo 103, 12. Salmos 103, 12. Para que, por favor, apunten. Dice la palabra de Dios. Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Están hablando de Dios, que es el único que puede perdonar pecados. Pero que Dios estaba dispuesto a extender misericordia sobre los pecadores. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7 y versículo 19. Miqueas 7, 19. Dice Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y estaban manifestando, y este salmo y el profeta Miqueas estaba hablando del tiempo del advenimiento del Mesías, cuando Dios volvería a tener misericordia de nosotros. Porque el pecado nos llevaba directamente a la condenación eterna. ¿Cómo salvarnos de esa condenación? La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y mira lo que el profeta aquí Miqueas, acabamos de leer, dijo que iba a suceder. Que él iba a sepultar nuestras iniquidades. El único que puede sepultar las iniquidades, quitarnos el pecado y enterrarlo. Y dice, y él lo va a echar a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. A separar el pecado de nosotros y de nuestra vida. Eso solo lo puede hacer Dios. Y Jesús viene y le dice a este paralítico, que lo ve bajar y al llegar al suelo y ve su condición, lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Este hombre tenía pecados. Este hombre tenía enfermedad y muy probablemente la enfermedad era causa de su pecado. No nos dice qué pecado era. No nos dice qué hizo este hombre. Pero lo que sí nos dice es que la misericordia y la gracia de Dios se presentó un día delante de él y se extendió el favor de Dios sobre su vida para quitar y remover el pecado que lo tenía atado a condenación. Y dice el versículo 6 de Marcos 2, 6, que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y ese cavilar en su corazón era, cuando oyeron esto, se les empezó a revolver todo interiormente.
Porque les digo, su teología fue confrontada con la presencia misma de Dios. Los escribas decían, dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Luis Junior, te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderte saludar. Y realmente los escribas no estaban equivocados, porque ellos estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede hacerlo. No hay ser humano que pueda borrar los pecados, sino Dios. Isaías 43:25. Profeta Isaías 43:25. Isaías 43:25. Para que puedan apuntar, por favor, por ahí. Dice la palabra de Dios: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice Dios, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios borra tu pecado, Dios ya no se acuerda más de ellos. ¿Qué pecado Dios perdonó en tu vida? ¿Qué pecado Dios perdonó en mi vida? El pecado que Dios perdonó, Dios ya no se acuerda de eso. Dios lo borra. Cuando Dios perdona, no es un perdón superficial como muchos de nosotros hacemos únicamente del diente al labio. Cuando Dios perdona, borra las rebeliones. Cuando Dios perdona, ya no se acuerda de nuestros pecados. Y eso solo Dios lo puede hacer. Y por eso dice que los escribas que estaban ahí. ¿Y quiénes eran los escribas? Creo que lo platicamos en algún momento, solo para tener claro quiénes eran los que estaban ahí, eran los escribas. Los escribas eran principalmente fariseos, de la secta de los fariseos, que eran la autoridad de la ley judía, podríamos decir. Pero no todos los fariseos eran escribas, ni todos los escribas eran fariseos, porque ser escriba era, podríamos decir, era un máster que se tenía que sacar. Si hablamos ahora, ¿verdad? Que digamos tú puedes tener una carrera universitaria y sacar una maestría, ¿verdad? Sobre una especialidad. Los escribas tenían una maestría, podían ser fariseos o no, porque algunos eran saduceos también. Pero los escribas eran los intérpretes o los especialistas de la ley. Eran aquellos que tenían altos estudios, eran los estudiosos profesionales. Y su especialidad era que ellos podían explicar cómo se aplicaba la ley en cada aspecto de la vida de los israelitas. Y a estos escribas, Jesús los confrontó una y otra vez. Porque ellos, a pesar de que sabían la escritura, ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Pero ellos sabían la escritura, pero no la creían. Porque cuando el verbo se presentó delante de ellos, ellos no lo pudieron reconocer con todo y su conocimiento. Porque sabían, pero no creían. Es tan importante no solo conocer la palabra de Dios de manera intelectual, sino creerla y practicarla con fe. Y de hecho hay un pasaje que está en Mateo. Ustedes se recordarán de los magos de Oriente, cuando ellos vienen a Jerusalén siguiendo la estrella. Ellos sabían que había una profecía de que se levantaría
el que sería el rey. Y seguramente era porque la profecía de Daniel cuando estuvo en Babilonia, y seguramente ellos venían de Babilonia. Y llegaron a la corte de Herodes, se recuerdan un poco la historia, y le preguntan, ¿dónde ha de nacer? ¿De qué ha de ser el rey que vendrá? Y los escribas, ahí nos dice que son este mismo grupo, les dijeron que iban a nacer en Belén. Ellos sabían dónde iban a nacer, pero ellos no tenían fe, porque no acompañaron a los magos en la búsqueda del Mesías, sino se quedaron allí con su libro, su conocimiento y sin fe. Y ahora estaban estos que tenían un alto prestigio en Israel, escuchando la palabra que salía de la boca de Jesús. Y ellos haciendo su interpretación y ellos cuestionando lo que se decía cuando ven que Jesús habla. Y dice que se les revuelve todo en el interior cuando escuchan que Jesús perdona los pecados del paralítico. Porque no estaban dispuestos a reconocer que el mismo Dios de gloria había mandado a su Hijo, que es Dios, a la tierra para salvar al pueblo de sus pecados. Y dice, en versículo 8, regresamos a Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Miren, Jesús tenía un discernimiento. En Jesús estaban todos los ministerios. En Jesús estaban todos los dones. Porque Él es la plenitud de Dios. Y Él conocía lo que estaba pasando dentro del corazón de ellos. Porque ellos, miren, no lo dijeron abiertamente. Tal vez tenían miedo de la multitud o tenían miedo de una confrontación en ese momento, pero Jesús sí supo lo que estaba pasando dentro de su corazón y dentro de su mente. Y les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué tienen poca fe cuando los demás estaban escuchando con fe? Y entonces le dice, versículo 9, Marcos 2:9, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? El perdón de pecados es algo invisible, pero tiene una gran repercusión en la vida. El perdón de los pecados no es algo que nosotros podamos ver con nuestros ojos. Cuando viniste a Cristo y Él perdonó tus pecados, la sangre de Cristo borró ese pecado que había en tu vida. Y eso fue algo extraordinario para mí y para ti. Pero visiblemente no se vio nada. Tú seguías y yo seguía siendo el mismo cuando unos segundos antes de recibir ese perdón de parte del Señor, que unos segundos después de haberlo recibido, seguías teniendo el mismo color de pelo, seguías teniendo la misma ropa, pero algo había pasado en tu interior. Pero aquellos que no tienen ojos espirituales no lo pueden percibir. Y entonces Jesús les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Ellos no pudieron ver lo que estaba pasando en lo espiritual. Pero entonces dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, poder, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero lo más
glorioso que sucedió ahí no fue la sanidad del paralítico, sino fue evidenciar que Dios mismo se había manifestado en carne, que era Dios mismo el que estaba allí para perdonar pecados, porque le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y ya vimos que los pecados solo los puede perdonar Dios. Entonces era Dios el que estaba ahí perdonando los pecados. Y entonces le dijo, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o sanar a un paralítico? Lo más difícil era, o lo más tremendo, o lo más importante, era el perdón de los pecados. Porque eso llega hasta la eternidad. Pero la sanidad que hizo Jesús demostró la veracidad del poder de Jesús para perdonar los pecados. Porque fue la evidencia física para que pudieran ver los incrédulos lo que había sucedido en lo espiritual. Estos tenían incredulidad, porque ¿cómo iban a saber si realmente se le habían perdonado los pecados o no? Aunque Jesús lo tenía muy claro. Pero entonces vino la sanidad y todos dice que quedaron asombrados. Y es tremendo porque Jesús habla y dice, en el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y él, aquí es la primera vez que se pone el título, él mismo se identifica con un título. Para que sepáis que el Hijo del Hombre. ¿Y qué era este título? El título Hijo del Hombre era un título mesiánico que ya se había dado en Daniel. Ya lo vimos en algún momento, pero solo lo voy a mencionar aquí. Cuando Daniel le es dada la profecía que deja escrita acerca de cómo serían vencidos todo poder y todo imperio humano. Todos aquellos que se habían levantado. Dice en Daniel capítulo 7 y versículo 13. Hay muchos pasajes de Daniel que hablan de esto, pero solo me voy a centrar en uno para remarcar este título con el que Jesús mismo se hace llamar. Daniel capítulo 7 y versículo 13. Laila Rodríguez, le bendigo en el nombre de Jesús. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y aquí pueden ir y buscar en el capítulo 7 de Daniel todo el pasaje. Pero el título Hijo del Hombre era un título mesiánico. Y entonces Jesús ahí se identifica como el Mesías y viene y expone que él tenía el poder para perdonar los pecados en la tierra. Y dice el versículo 11, a ti te digo, levanta tu lecho y vete a casa. Todos se quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, porque nunca había sucedido tal cosa. Nunca había venido y se había presentado un hombre con la autoridad para perdonar pecados. Habían habido profetas que había obrado Dios a través de ellos sanidades, sí, pero el perdón de pecados no. Seguimos con el versículo 13. Aquí termina una historia y empieza otra. Estamos en Marcos 2:13. Entonces, una cosa que me deja aquí, antes de seguir con la otra parte, necesitamos amigos como los amigos que tenía este hombre. Amigos que estén dispuestos a dejarlo todo por ayudarnos y servirnos. Pero también nosotros necesitamos ser ese tipo de amigos que estén dispuestos a levantarse a la medianoche
porque un amigo o porque una amiga está en una situación difícil. Dios nos pide que tengamos el amor al prójimo para poder manifestar esa amistad. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteciendo que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y entonces aquí nos habla del llamamiento de uno de los que más adelante llegarían a ser uno de sus 12 apóstoles. El que comúnmente se le llama Mateo, que era Leví. Leví es también el nombre es Mateo. Y nos dice que después de esta sanidad del paralítico, él volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar, él iba caminando, seguramente iba una multitud con él. Dice que vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Leví, que es Mateo, inmediatamente se levantó y lo siguió. Los publicanos eran vistos terriblemente entre su pueblo. Eran judíos, sí, eran judíos de nacimiento, pero eran los recolectores de los impuestos para Roma. O sea que Roma era la potencia que estaba ocupando, invadiendo Israel. Y estos le recogían impuestos para dárselos a Roma. Ellos eran vistos como, eran despreciados y eran vistos como traidores. De hecho, no es que Roma viniera y eligiera así al azar: tú vas a ser cobrador de impuestos, tú vas a ser cobrador de impuestos. No, no era así. Y por eso era tan terrible, y lo voy a explicar. Sino que ellos se acercaban, los que querían ser publicanos o cobradores de impuestos, ellos se acercaban a Roma y ellos compraban el derecho de cobrar los impuestos. Ellos tenían que comprar, sacar de su dinero para pagarle a los romanos para que les dieran la autorización de ser cobradores de impuestos para Roma. Y ustedes dirán: ¿pero por qué? Si eran despreciados los publicanos, eran tachados de traidores, ¿por qué harían esto? Porque a cambio de cobrar los impuestos que Roma requería, ellos tenían que darle una cuota a Roma. Pero ellos podían conservar cualquier cantidad que se recolectara por encima de la cuota que le tenían que entregar a Roma. Y por eso muchos publicanos se hicieron ricos a expensas de su propio pueblo. Esto es tremendo, miren, y en nuestra realidad latinoamericana, pues creo que lo hemos visto una y otra vez. Como aquellos funcionarios que se enriquecen con dinero mal habido de su propio pueblo. Pues esto eran los publicanos. Y por eso eran tan despreciados. Funcionarios públicos, sí, pero que se enriquecían a expensas del pueblo. Por eso ellos estaban dispuestos a pagar el precio de que los excluyeran, pero ellos vivir en la riqueza y en la opulencia. Pero miren qué tremendo. Jesús se para y lo mira. Y mira a Leví, el peor pecador ante los ojos del pueblo, un traidor ante los ojos de Israel, y seguramente lo era.
Pero Jesús se para y le dice, y de plano él vio algo en su interior, y le dice, sígueme. Y a mí me marca esto, porque aquí no dice mucho más, solo dice que levantándose le siguió. La obediencia sencilla a la palabra de Jesús evidenció la fe que Leví o Mateo tenía en Jesús. Y dice que aconteció, el versículo 15 del capítulo 2 de Marcos, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, no dice más, pero esto estoy seguro que sucedió igual que con Zaqueo. Ustedes se recuerdan que era otro publicano, otro recaudador de impuestos en la misma condición. Y Jesús le dice, pero ahí hay más detalle, Jesús, Zaqueo, bájate del árbol que hoy voy a posar en tu casa. Seguramente Jesús le dijo algo similar a Mateo, o Mateo le invitó y Jesús aceptó la invitación. El asunto es que Mateo se lleva a Jesús y a los discípulos que ya estaban en ese momento a su casa y hace un banquete en honor a Jesús. Pero adivina a quién podía invitar Leví a su casa. No podía invitar a los sumos sacerdotes, estos lo despreciaban. No podía invitar a los demás del pueblo si lo despreciaban. A los únicos que pudo invitar eran a los de su misma clase. Los demás traidores, los demás ladrones, los demás funcionarios públicos corruptos fueron los que llegaron a ese banquete. Y obviamente y seguramente aquí dice que los escribas y fariseos cuando vieron eso, porque no entraron a la casa de Leví, seguramente habían escribas que estuvieron cuando Jesús sanó al paralítico y lo ven entrar y ven que se sienta con todo este tipo de gente. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras pensado? ¿Qué hubiera pensado yo? Si hubiese entrar a tu pastor a sentarse en la casa de uno que es conocido por narcotraficante. Creo que a todos nos hubiera hecho así, ¿verdad? O a la casa de alguien que se sabe que es un ladrón. Tal vez dice, pero ¿cómo va a ser esto? Pero Jesús no piensa como nosotros. Gloria a Dios que no piensa como nosotros. Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Porque si Jesús y Dios pensara como nosotros ya estaríamos también condenados en el infierno. Porque ante los ojos de Dios, lo que nosotros consideramos que son pecados, yo he cometido pecados pequeños. El pecado es una transgresión contra Dios que merece el castigo. Pero Jesús les responde a aquellos que tenían esa... ¿Pero por qué? ¿Por qué llega y se acerca a los pecadores? Y nosotros ni siquiera los tocamos. Y Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Y algunos han dicho, pero ¿cómo va a hacer eso? Pero miren, Jesús menciona que hay dos tipos de personas. Los que reconocen su pecado. Los que al ser confrontados con la palabra, ellos reconocen que son pecadores, reconocen su necesidad de salvación y se arrepienten. Y el otro grupo, los que piensan que son justos, los que piensan que son tan buenos que no necesitan salvación y que rehúsan por ello decir que tienen necesidad de arrepentimiento. Y mira, hay muchas personas de ese tipo. No, yo me voy al cielo porque soy bueno. Y ante nuestros ojos podemos considerarnos buenos, pero ante los ojos de Dios, dice que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicias delante de Dios.
Por eso dice, no he venido a llamar a justos. ¿Pero qué justos? Porque dice la palabra que justo no hay ni aún uno que se pueda decir justo delante de Dios. Ninguno que pueda presentarse delante de Dios y decirle, mira, mira, a mí no me tienen que dar nada. Yo ya me gané mi salvación. No. Por eso tuvo que venir Jesús, para salvar lo que se había perdido, para dar su vida en rescate tuyo y mío. Y entonces dice, los sanos no tienen necesidad de médico, los que se creen sanos, pues no van a llamar a un doctor, sino los enfermos, los que saben que tienen necesidad. Y mira, y esta era la diferencia cuando se enfrentó Jesús a estos pecadores, que sí eran pecadores, y ante estos fariseos y escribas, que también eran pecadores. Pero estos sabían que eran pecadores y tenían la necesidad de arrepentirse, mientras que estos se consideraban justos y decían, yo no tengo necesidad de arrepentimiento, no tengo necesidad de un Salvador. Jesús, ¿por quién vino? Jesús vino a presentar la salvación al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quiénes lo reciben? Aquellos que reconocen a Cristo Jesús, reconocen que son pecadores y que necesitan la salvación por medio de Cristo. Estos eran religiosos, que creían conocer la ley, que se creían que por sus propios medios eran totalmente justos delante de Dios. Pero ellos no fueron perdonados. Fueron perdonados aquellos que se arrepintieron. Los dos estaban en la misma condición de pecado. Pero unos lograron reconocer su pecado y los otros se llenaron de orgullo. ¿De qué grupo somos nosotros? Si has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, somos del grupo que hemos reconocido que necesitábamos a Cristo como Salvador para perdón de nuestros pecados. Hoy voy a orar, porque puede ser que aún algunos pecados de tu pasado te atormenten. Algún pecado de tu pasado aún te traiga remordimientos a tu corazón. Pero te voy a decir algo. Si te volviste a Dios, si te volviste a Cristo Jesús de tu pecado y te arrepentiste de tu pecado y perdiste perdón para no regresar a ese pecado, tu pecado ha sido borrado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha borrado tu pecado. Y ya no se acuerda más de ese pecado. El precio por ese pecado lo pagó Jesús en la cruz de Calvario. Y fue echado a lo profundo del mar, donde ya no tiene memoria Dios del pecado. Ya no lo traigas nuevamente a memoria, porque si lo traes nuevamente y te sientes con culpabilidad por ese pecado, no estás creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó por el pecado. Es tiempo de tener fe en lo que hizo Jesús. Es tiempo de creer lo que dice la palabra de Dios. No te estoy diciendo que puedes tener una vida de pecado. No, no. Porque el arrepentimiento es cambiar de rumbo, cambiar completamente. Que si ibas para allá, ahora vas a caminar para acá. Que si ibas en un camino de pecado, ahora te vas a convertir a caminar en Cristo, en un camino de santidad.
Pero ahora tienes que creer que Dios ha cambiado tu vida, ha cambiado tu pecado y te da una nueva oportunidad para vivir una vida llena de esperanza en Él. Vamos a orar en este momento y después vamos a orar por la hermana Guía, porque usted va a Puebla. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, mi Dios bendito, porque has perdonado los pecados de aquellos que se han arrepentido de ellos y se han vuelto hacia ti. Gracias porque has perdonado mi pecado, Señor, que confesé delante de ti. Y me arrepiento. Y si hoy hay un pecado que está manchando tu vida, hoy es el tiempo de confesar tu pecado delante de Dios y arrepentirte de él, para que el perdón de Dios se extienda sobre tu vida. Y ese pecado será arrancado de ti. Como el oriente del occidente quedará lejos, porque Él hizo alejar nuestras rebeliones. Oh, mi Dios bendito, tú eres el que borras todas nuestras rebeliones y ya no te acuerdas del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que hoy están exponiendo su pecado y están arrepentidos de ello y te están pidiendo perdón, hoy no un hombre, Dios mismo está manifestando su perdón sobre tu vida. Quita ya de ti ese pensamiento que te tenía atado al pecado, porque ya no es tuyo. Fue separado el pecado de ti y echado a lo profundo del mar. Cristo pagó el precio que tú tenías que pagar para que ya no sufrieras más por ello. Y la misericordia de Dios, la gracia de Dios se extendió sobre tu vida y sobre mi vida para que pudiéramos vivir una vida para Él. Oh, mi Dios bendito, gracias te doy. Padre, también pido por la hermana Guille, que tiene que viajar a Puebla para tramitar su visa americana. Hoy te pedimos que tu favor la acompañe, que tu protección la lleve y la cuide en todo su camino. Que tu favor y tu gracia, Señor, le abran las puertas donde ella va. Que aquellos que han de dar la visa no miren solamente a nuestra hermana Guille, sino que miren sobre ella tu favor y las puertas le sean abiertas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Es un gusto poder compartir la palabra con ustedes y qué bendición poder estar en este estudio sistemático, porque ya ven que vamos viendo muchos detallitos, ¿verdad? Que son tan impactantes de la vida de Jesús y de este evangelio maravilloso, estas buenas nuevas que trajo para predicarlas y creerlas nosotros. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el día domingo a las 8 de la noche aquí por Olivo Ministerios, hora de Guatemala. Y si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas. Dios les bendiga a mis hermanos, Liz Cortés, Eric Calvillo, Ani López. Los bendecimos y los saludamos, Luque de Broy, Pati de Orellana, mi querida hermana Elizabeth. Qué bendición, y los saludo y los bendigo desde acá. Mucho gusto y que la paz del Señor esté con ustedes. Laila Rodríguez, muchas bendiciones. Buenas noches.